Hola mis estimados estudiantes, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a otra sesión de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. En este tercer parcial que comenzamos, los criterios de evaluación son 20 puntos de participación, 50 puntos de ejercicios y 30 puntos de proyecto final. La participación está dividida en dos. La participación asistiendo a las clases en línea van a valer 10 puntos y la evaluación diagnóstica va a valer 10 puntos. Si tú no tienes internet en casa, por favor, en tu prueba diagnóstica, pon por escrito que no cuentes con internet en casa. En tu caso, la evaluación diagnóstica valdrá los 20 puntos. En las tareas hay dos ejercicios. Uno de 10 puntos que son los pros y contras de redes sociales. 5 pros o 5 ventajas y 5 desventajas de las redes sociales. También hay una investigación sobre innovaciones tecnológicas y científicas y su impacto en la sociedad. Esa va a valer 20 puntos. Por último, hay una reflexión personal sobre los sobornos. Esa valdrá 20 puntos. Y el proyecto final será un artículo científico de 30 puntos. Con tus propias palabras contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es equidad? ¿Qué es inclusión? ¿Qué es corrupción? ¿Qué es soborno? ¿Qué es un nativo tecnológico? ¿Y qué es la calidad de vida? Hoy empezaremos con el tema revolución digital. Vamos a revisar momentos clave en la historia de la humanidad. Empezamos con el dominio del fuego. Seguramente el ser humano descubrió el fuego, lo había visto en la naturaleza, cuando un rayo caía e incendiaba un árbol o cuando explotaba algún volcán en las zonas donde hay volcanes. Sin embargo, es muy probable que le haya tenido miedo porque no lo sabía ni manejar, ni controlar, ni qué era, ni extinguir, etc. En este primer momento, cuando el ser humano ya es capaz de controlar el fuego, de alimentarlo a voluntad, de crearlo, de iniciarlo y también de apagarlo, es que ya podemos cocinar nuestros alimentos y también utilizarlo como una fuente de calor. El segundo momento clave en la historia es cuando aparece la escritura. Ahí incluso hay un quiebre. Todo lo que sucedió antes de que el hombre aprendiera a escribir, le vamos a llamar prehistoria. Y a partir del momento en que surge la escritura hasta nuestros tiempos, le llamamos historia. ¿Por qué? Porque ya hay un registro por escrito, digamos algo más oficial, de los acontecimientos naturales, sociales, de la vida diaria de las personas. Otro momento importante es la invención de la rueda, porque nos sirvió para trasladar cosas. Otro momento muy importante fue el descubrimiento de la agricultura. Antes del descubrimiento de la agricultura, los seres humanos éramos nómadas, éramos como una plaga. Llegábamos a un lugar, consumíamos la comida que había en ese lugar, los recursos que había en ese lugar, y cuando estos se acababan, entonces nos íbamos a conseguir otro lugar donde hubiera comida, donde hubieran frutos que pudiéramos consumir. Y así sucesivamente, íbamos de un lugar a otro buscando la comida, arrasábamos con ella y nos quitábamos. Pero el ser humano descubre que se puede plantar la semilla y que ésta da fruto, entonces ya no teníamos la necesidad de movernos porque prácticamente pudimos fabricar, de alguna manera, nuestros propios alimentos. Nace la agricultura y nos volvemos sedentarios. Mucho tiempo después se crea la imprenta. ¿Recuerdan que se crea la escritura? Pues durante todo este tiempo, hasta la aparición de la imprenta, los libros, los textos se hacían a mano, lo cual hacía que hacer un libro demorara mucho esfuerzo y mucho tiempo, por lo cual los libros eran muy caros. Con la invención de la imprenta, que es poner las letras en orden, unas letras ya sea de madera o de hierro, remojarlas en tinta y presionarlas contra el papel para que ésta haga una impresión del texto que se quiere poner, pues el tiempo de crear un libro bajó drásticamente. También el esfuerzo, ya no se hacía a mano, ya esta máquina hacía por nosotros toda una página. Y por consiguiente bajaron los costos de los libros. Al no tener que invertir tanto tiempo ni tanto esfuerzo, bajan los costos y la lectura, la ciencia, el conocimiento se vuelve accesible para más personas. Muchas más personas aprendieron a leer y eso da pie al periodo que llamamos y que conocemos como la Ilustración. ¿Por qué? Porque las personas a través de la lectura se ilustraban, es decir, se cultivaban, tenían conocimiento, tenían cultura, podían entender y
saber de las ideas de grandes autores, de grandes pensadores. Muchas de esas ideas estaban relacionadas con la libertad, por ejemplo, en aquella época, en la época en la que se crea la imprenta, con la libertad, la igualdad entre los seres humanos, etc. Después está la creación de la máquina de vapor. Este también es un momento importante porque ya el trabajo no es limitado por la cantidad de fuerza que tiene el ser humano. La capacidad humana de trabajo ya no es, la capacidad humana del trabajo ya no es el límite para el trabajo. Por ejemplo, si antes yo necesitaba trasladar bloques, pues a lo mejor podía cargar con mis fuerzas humanas 2, 3, quizá 4 si tenía mucha fuerza. Pero ahora con una grúa, la grúa puede cargar hasta 50 bloques. Entonces las máquinas suplieron al trabajo del ser humano y ellas pues no se cansaban, no se enfermaban, no se morían. Posteriormente vemos la creación de la energía eléctrica. Esto también fue importante porque ya no estábamos limitados por la luz natural del sol, sino que habíamos creado una fuente de energía que daba luz de noche y que creen, se podía trabajar de noche entonces, tanto en las oficinas como en las fábricas. Por último tenemos la era digital, la cual comienza con la creación de las computadoras y de las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo con el Internet. La tecnología digital ha permitido principalmente estas 4 cosas. Primero, podemos acceder a Internet, ya sea para consultar, para subir o para guardar información, mediante diversos dispositivos. Por ejemplo, lo más común, a través de una computadora, pero también a través de nuestro teléfono inteligente, a través de una tablet, a través de los relojes que ahora van a venir con los celulares y ahora incluso a través de las televisiones con las llamadas Smart TV. Hay un crecimiento del conocimiento y la información. ¿Por qué? Diariamente se sube información a Internet. Por eso hay un crecimiento de la información. Porque todos los días la gente, las personas común y también los científicos, pues van subiendo información, los periodistas van subiendo información a los blogs de noticias, etc. Y un crecimiento del conocimiento porque si ustedes tienen dudas de algo, pues lo googlean. Lo buscan a través de estos buscadores o incluso si ustedes tienen alguna duda, pues es más común que consulten en YouTube un tutorial si tienen alguna duda de cómo hacer algo. Entonces, eso crea que el conocimiento esté al alcance del Internet. Ya no es muy difícil que ustedes digan, voy a buscar esta definición en el diccionario que tengo aquí en la casa. No, lo que hacen es googlearlo. O si es algún procedimiento, te marcan, por ejemplo, en química. Realiza un experimento sobre dilatación. Pues buscas en YouTube ejemplos de experimentos y de ahí te inspiras. Hay una economía digital, o ha permitido estas tecnologías, esta era, una economía digital. Ustedes ya pueden consultar a lo mejor su beca Benito Juárez con la aplicación de Banco Azteca. ¿Qué hace la banca digital? La banca digital te permite consultar tu saldo, te avisan cuando te han depositado, te avisan si alguien ha intentado utilizar tu tarjeta, te avisan cada vez que alguien la ha utilizado y también puedes hacer transacciones, puedes hacer pagos, puedes mandarle dinero a alguien, todo a través de tu celular o de una computadora, de algún dispositivo donde tengas la aplicación o donde puedas acceder a la banca digital de tu banco y poder hacer estos movimientos. Entonces ya ni siquiera importa si estás en el país de donde es tu banco. Estamos en Banamex, que es un banco mexicano. A lo mejor yo estoy en el extranjero y desde el extranjero pues puedo acceder a ese dinero que tengo aquí en México, en Banamex, y se lo puedo mandar a otra persona que esté aquí en México o que esté en otro lugar. Hay transformaciones sociales y culturales. ¿Por qué? Porque ya nuestra manera de interactuar muchas veces es mediante las redes sociales. Incluso estando físicamente con las personas, les mostramos memes o les publicamos memes o vemos sus redes sociales estando físicamente con la persona. O también estamos hablando, platicando y utilizamos expresiones que utilizamos en redes sociales o imitamos caras de los emojis que utilizamos en redes sociales para expresar nuestros sentimientos o nuestras reacciones. Hay también influencia de culturas externas
que nos llegan a través del Internet. Un ejemplo de esto fue que hace poco pues hubo una cultura que o a los jóvenes, sobre todo a las jovencitas, les empezó a gustar la música de los coreanos, el K-pop. También se vio una fuerte influencia oriental a través de los mangas, de los doramas, del cosplay, etc. Otro ejemplo es que nosotros aquí en México o aquí en Mérida pues deberíamos de consumir a lo mejor cochinita pibil, a lo mejor el queso relleno, el relleno negro, los panuchos, y sin embargo hay muchos restaurantes de sushi. Nosotros acá en Mérida pues comemos con cuchara, con tenedor, y sin embargo hay gente que sabe comer con palillos chinos y que incluso el arroz ya lo empieza a consumir con este tipo de cubiertos. Y también hay una aceptación de modas o de retos virales que nos llegan por internet, como por ejemplo la moda de esta pijama, que acá en Mérida hay muchísimo calor. Muy pocas veces tendrías la oportunidad de realmente usar esta pijama por necesidad. Sin embargo, la gente que la compró y que la consumió o que quisieron comprarla, aunque no la hayan comprado, la verdad es que no la querían por el frío que hay en Mérida, sino por lo viral que se volvió en internet y por lo adorable que se veían las personas. Esta era digital ha permitido la globalización. Esta definición es muy importante porque son los momentos que ustedes están viviendo actualmente y pues que va a pasar mucho tiempo para que vivamos otro momento. Yo creo que la globalización va a quedarse con nosotros muchísimo tiempo, no sé hasta cuándo, y por eso es muy importante que ustedes sepan qué momento están viviendo, que lo conozcan bien y que pues se aprendan de memoria esta definición. La globalización es un fenómeno, es un proceso, es un fenómeno que contiene estas 4 variantes. Es un fenómeno económico, social, político y cultural. Para que tengan una idea, la Revolución Mexicana fue un proceso político. Éramos dominados o éramos conquistados. Estábamos bajo el régimen de la colonia española, éramos parte de su gobierno, nos independizamos y tuvimos nuestro propio gobierno. Eso fue un cambio político. Y la guerra de independencia pues fue un evento muy grande, muy importante. Ahora eso multiplíquenlo por 4, porque la globalización no nada más es política, sino es económico, es social, es cultural. Otro ejemplo es la colonia misma. Nosotros teníamos una cultura, éramos o mayas o aztecas, que eran las más dominantes. Vienen los españoles y cambian nuestra cultura. Eso también fue un proceso muy grande, muy importante. Ahora igual, multipliquen ese evento, maximícenlo, potencialícenlo por 4, porque no nada más es político, es social, es económico. Vamos a ver cómo se entrelazan estas vertientes. Entonces, es un fenómeno económico, social, político, cultural. Entre los países tienden a desaparecer. ¿Por qué? Pasa algo en China, se cayó un chinito. Con que lo graben en YouTube y lo suban, ya nos enteramos aquí a los 5 minutos. Entonces, no importa en qué parte del país esté tu artista favorito, tú lo sigues en Instagram. No importa dónde haya sucedido la noticia, en qué parte del mundo haya sucedido la noticia, nosotros nos enteramos. Entonces, pareciera que las fronteras ya no existen porque todo está en internet. Hasta puedes pasear en Google Maps, ¿okay? En el que pareciera que las fronteras entre los países tienden a desaparecer y se caracteriza por un libre tránsito de estas 4 cosas, como que el 4 es importante acá. Hay un libre tránsito de información, de bienes, de servicios y de personas. Un libre tránsito de información, ¿por qué? Como les decía, no importa dónde suceda algo, la gente en ese lugar sube información a internet y esa información la puede ver cualquier otra persona en cualquier parte del mundo que tenga acceso a internet. Por ejemplo, actualmente se están llevando investigaciones sobre la vacuna del coronavirus, a lo mejor en Rusia. Entonces, esas personas allá en Rusia suben a internet adelantos, hallazgos, a lo mejor también si hubo algún error, alguna falla, alguna novedad con la vacuna, lo suben a internet y nosotros aquí en Mérida podemos tener acceso a esa información. Entonces hay un libre tránsito de información. En páginas como en redes sociales como TikTok, como YouTube, como Facebook, nosotros incluso podemos responder a esa información. Estamos viendo un documental y podemos en YouTube y podemos abajo poner un comentario. Entonces no nada más es que ellos nos mandan información a nosotros desde cualquier parte del país o desde cualquier parte del mundo, sino que también nosotros respondemos y ellos se pueden enterar de lo que a nosotros nos pareció esa información. Hay un libre tránsito de bienes. Los bienes son las cosas que yo compro y que puedo tocar, que son tangibles, eso significa tangible.
¿Se acuerdan de la piñamita del unicornio? Bueno, eso es un bien. ¿Por qué? Porque no importa que la prenda la hagan en India. Si a mí me gusta, la estoy viendo en internet, pues, y tengo una tarjeta de débito, pues puedo comprar con mi tarjeta de débito, porque ya vimos que la banca igual ya es digital. Entonces pago con mi tarjeta de débito en internet, y esa pijama que la venden, la fabrican en India, pues me la mandan por correo y me llega a la puerta de mi casa. Hay un libre tránsito de bienes. Eso también tiene que ver con la política. Por eso es también un fenómeno político. Porque el que haya este libre tránsito de bienes tiene que ver con políticas que los países hacen. Por ejemplo, ustedes recordarán que hace poco pues fue el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces ellos se ponen de acuerdo y dicen, oye, quiero en mis empresarios pues mandar sus bienes, sus mercancías a Estados Unidos, a Canadá, a los países de ustedes. Y les contesta Estados Unidos y Canadá, sí, está bien, nosotros les vamos a dejar pasar sus mercancías, pero igual tú, México, deja que pasemos nuestras mercancías. Y pues no te vamos a cobrar aranceles, que los aranceles son los impuestos que los países cobran por la entrada de mercancías. Por ejemplo, yo vendo artesanías. Yo, mexicana, vendo artesanías. Y quiero vender mis artesanías en Estados Unidos, en Canadá. Entonces llego y prácticamente a la frontera de esos países digo, quiero introducir mi mercancía porque la voy a vender. Entonces Estados Unidos dice, bueno, pero tú vas a tener ganancia, vas a ganar 1,000 pesos vendiendo tus artesanías. Dame 100 pesos de eso que vas a ganar y te dejo pasar. Y entonces pues yo les tengo que pagar 100 pesos porque me están dejando entrar al país para vender mis mercancías. Esos 100 pesos se llaman aranceles. O más bien el impuesto que me cobran se llaman aranceles. ¿Okay? Por eso es también un fenómeno político, porque tiene que ver con la política externa, sobre todo con el comercio internacional. Hay países que no son capitalistas, que son socialistas, que muy difícilmente van a dejar que mercancía extranjera entre a sus países. Por ejemplo, Corea del Norte. Ustedes saben que Corea del Norte es muy cerrado, no hay casi acceso a internet, todo lo controla el gobierno y pues el gobierno no deja que empresas extranjeras lleven sus productos a vender ahí. Entonces ahí no entran productos extranjeros. Eso tiene que ver con la política. Lo mismo con los servicios. Ya les dije, en Corea del Norte hay una censura, hay un control total sobre el consumo de videojuegos, de internet, de los servicios. Netflix, pues no hay, o sea, obviamente no hay. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere controlar todo lo que la gente ve, o sea, todas las películas, todas las series que la gente consume. Así que no van a dejar entrar a Netflix. ¿Okay? Entonces, hay un libre tránsito también de servicios. Por ejemplo, a mí me interesa aprender chino mandarín. Entonces contrato una escuela que a lo mejor puede estar en China, que es una escuela de chino, y yo tomo mis clases aquí en México, aquí en Mérida. Entonces, las clases en línea son servicios. O, como les decía, ustedes pueden estar en cualquier parte de Mérida, en cualquier parte de Yucatán, en cualquier parte de la República Mexicana, en cualquier parte del mundo. A la hora de la clase se conectan y están recibiendo el servicio de la educación. ¿Okay? Y también hay un libre tránsito de personas. Esto en dos sentidos. Primero, porque justamente por lo digital podemos estar reunidos virtualmente, aunque estemos en lugares diferentes, aunque estemos en países diferentes. Nos podemos reunir virtualmente. Y también físicamente, porque cada vez la tecnología ha permitido que los viajes sean más económicos. Por ejemplo, la aerolínea que se llama Viva Aerobús nos ha permitido a muchas personas que tenemos menos dinero, pues viajar en un avión por primera vez, porque sus vuelos son más baratos. Claro, también tiene que ver con la política, porque tienes que cumplir con los requisitos legales que el país te solicite. Nosotros acá en México no tenemos problema porque podemos transitar libremente por toda la República Mexicana, sin ningún problema. Ahora, cuando salimos a otra nación, ahí sí tenemos que tener el pasaporte obligatoriamente. Y algunos países te piden visa. Entonces, eso también es político, tiene que ver con la política. Ahora, ¿por qué es cultural? ¿Por qué es social? Social por la interacción que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, mediante este servicio de Netflix, hay mucha gente que ya tiene algo de qué hablar. Como antes se hablaba de la novela,
Bueno, ahora se habla de la serie que están viendo en Netflix, ¿sí? Por ejemplo, ustedes recordarán hace unos años, cuando la serie de Luis Miguel, habían memes y la gente hablaba, tenía un tema de conversación, se relacionaba. ¿Por qué? Porque hablaba de lo que pasó en el capítulo de la serie de Luis Miguel. Y también porque pues, nos relacionamos mediante las redes sociales, mediante los memes, mediante retos virales, etc. Es cultural por el libre tránsito de personas, por el libre tránsito de información, de bienes y de servicios. Si yo estoy consumiendo doramas, que es una información que se hace en Oriente, pues algunos modismos se me quedarán. Como ya hay mucha gente de China viviendo aquí en México, pues inevitablemente van a dejar algo de ellos, ¿no? Algo de su cultura. Entonces, las modas que vienen por medio del Internet, pues es algo cultural. El Halloween que nosotros vemos mediante los influencers, de cómo hacen sus fiestas, de cómo hacen para pedir calaverita, pues como que nosotros queremos y tratamos de imitarlo. Pues por eso va cambiando la cultura, ¿sí? Incluso mediante las mismas redes sociales, o sea, somos un montón de personas y todos utilizamos las mismas 2 o 3 redes sociales. O sea, todos tenemos Facebook, todos tenemos WhatsApp. ¿Por qué ya no mensajeamos con mensajes de texto? Porque toda la gente, porque ya se ha vuelto cultural, te manda un WhatsApp, ¿sí? Entonces por eso ya es cultural. Ya muchas veces ya ni siquiera hablamos por teléfono mediante una llamada, sino se nos hace más fácil enviar un audio o enviar un mensaje por WhatsApp. Entonces por eso es cultural, ¿sí? Algunos ejemplos de empresas globalizadas son, sin lugar a dudas, Amazon. Amazon es una empresa estadounidense que vende productos de cualquier parte del mundo, ¿sí? De China, de Indonesia, de la India, de Europa, y te los lleva hasta la puerta de tu casa y también en cualquier parte del mundo donde estés y tengas una conexión a Internet. Por ejemplo, aquí en Mérida. Y tiene presencia pues, en muchas partes del mundo. McDonald's tiene una sucursal en cada país, o sea, al menos una sucursal en cada país del mundo. Coca-Cola también es muy reconocida, incluso más que algunas religiones. ¿Por qué? Por su presencia tan imponente en los países del mundo. Netflix igual le da servicio a mucha gente en el mundo, sin importar que sea una empresa estadounidense. Las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram. También mucha gente alrededor del mundo consume estas redes sociales. Open English a lo mejor no es una empresa tan grande como las anteriores, pero se las quise poner porque es un ejemplo de servicio. Open English es una escuela de inglés que le da servicio. Ustedes se dan cuenta, pues el inglés no se puede tocar, o las clases o la educación no se puede tocar, es un servicio lo que te dan a toda América Latina. No importa que le paguen en pesos mexicanos, no importa que le paguen en bolívares, no importa que le paguen en dólares, a él lo que le importa es que le paguen por sus clases y él da la misma clase a todas las personas de América Latina que quieren aprender inglés y que tienen una conexión a Internet. Y también Uber, que tiene presencia en muchísimos países, que es un servicio de transporte privado. Entonces, ¿cómo han logrado estas empresas tener el control de las empresas? Bueno, pues mediante lo que ha permitido la tecnología digital. ¿Sí? Es decir, el dueño de esas empresas, pues mediante su celular, su tableta, su computadora, puede monitorear cómo están sus empresas alrededor del mundo. Diariamente, pues los gerentes o cada determinado tiempo, pues le mandan información, reportes de cómo están sus empresas alrededor del mundo. También puede ver los estados de cuenta, ya no es la moneda física, los billetes, no tiene que ir a contar físicamente los billetes, sino que le mandan un reporte y él puede ver en su cuenta cuánto dinero ganó ese día, de manera pues, prácticamente automática o inmediata. ¿Sí? Y no importa que, por ejemplo, McDonald's sea una comida estadounidense, va llevando la influencia de comer hamburguesas a cualquier parte del mundo y así, aunque no sea parte de la cultura comer hamburguesa, él hace que sea parte de la cultura. Como fue nuestro caso, nosotros no consumíamos hamburguesas, nosotros consumíamos cochinita pibil, papazules. Pero ahora, ¿quién no ha ido a McDonald's a comer una hamburguesa o a comer un helado? ¿Sí? Entonces, esto ha permitido a las empresas globalizarse, como ya vimos que es el proceso económico, social, político y cultural, porque la tecnología ha permitido crear mecanismos de control en las empresas.
Por ejemplo, Uber, pues el taxista no puede chafear a Uber. ¿Por qué? Porque el cliente pide el servicio y paga el servicio directamente en la plataforma de Uber. Entonces, este mecanismo ya de manera clara dice a Uber cuánto ha ganado en total con todos sus choferes. Actualmente las empresas se empeñan en competir por vender más que otras. Por ejemplo, Coca-Cola se empeña por vender más que Pepsi. ¿Esto nos conviene a nosotros como consumidores? Sí. ¿Por qué? Porque se esfuerzan por tener algo mejor que la competencia. Por ejemplo, si Coca-Cola dice, Pepsi vendió 100 millones de dólares este año, yo tengo que vender 110 millones de dólares. ¿Qué puedo hacer para que la gente me compre a mí y no le compre a Pepsi? O me compre más a mí que a Pepsi. Entonces, ese esfuerzo pues nos da un producto mejor, o es lo que se espera al menos. Cuando la empresa no tiene un competidor claro, por ejemplo Google, que es, digamos, un monopolio, que no hay otro competidor muy cerca de él como empresa, la empresa se enfoca en vender más que el año pasado. Por ejemplo, Google dice, yo el año pasado vendí 10 billones de dólares. Este año debo de vender 11 billones de dólares. Entonces, cada año, las empresas se van poniendo metas más ambiciosas, metas más grandes en dinero. Es bueno para nosotros como consumidores, hasta cierta parte sí, ya lo expliqué con Coca-Cola, pero no siempre es bueno para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque vender más significa crear más, producir más. Y producir más muchas veces significa contaminar más. Por ejemplo, con Coca-Cola, si quiere vender más, pues tiene que procesar, pues tiene que fabricar más refrescos. Y al fabricar más refrescos, eso significa en más envases que terminarán en la basura. O sea, más basura. Cada año generar más y más y más basura. Para competir, las empresas utilizan estos 5 puntos. Hay quienes compiten mejorando el precio. Por ejemplo, los súper. El súper se esfuerza en tener los precios más bajos para que la gente vaya y consuma ahí. Y hasta muchas veces en la puerta te ponen 2 carritos. Un carrito de ellos con la tira de cuánto se paga hasta el final y un carrito lleno de productos de la competencia. Entonces, donde el ticket es más caro en la competencia que con ellos. Otro ejemplo muy bueno son farmacias similares que incluso el mismo eslogan te lo dice. Lo mismo, pero más barato. Entonces, aquí el chiste es tener el precio más bajo para que la gente les consuma al precio más bajo. Hay otros que se enfocan en la calidad del producto. No les importa tener el precio más bajo, sino tener la mejor calidad para que el cliente les consuma a ellos y no a la competencia, ¿sí? Por ejemplo, pues acá vemos 2 peluches de indudable diferente calidad. Uno de baja calidad y otro de buena calidad. ¿Qué es lo que va a preferir la gente? Pues tener el peluche de mejor calidad, aunque cueste más. ¿Sí? Aquí fíjense que ya no se fijan en el precio, ya no se compite con el precio, se compite con la calidad del producto. Lo mismo si tú vas a un restaurante argentino, la carne no va a ser barata, pero va a ser de calidad. Van a hacer cortes de carne sabrosos, limpios, buenos, jugosos, ¿sí? Van a hacer cortes de calidad. Hay empresas que se enfocan en el servicio, son empresas que venden la experiencia. Por ejemplo, Disney World. Six Flags, incluso la feria de Ixmaquil. Te venden la experiencia, el ir, el subirte a los juegos mecánicos, a lo mejor ir con tu familia, el señor de las cobijas del tigre que te está gritando. O sea, ¿por qué ir a Ixmaquil a comprar tu cobija si te venden también la misma cobija en Parisina? Porque te están vendiendo o te enganchan con el servicio, con la experiencia, con que está él con su microfonito y te está diciendo, te está hablando y te está diciendo, y ponme otra, y te doy esta y otra más. Entonces eso te entretiene y es lo que te vende, la experiencia. Y año con año pues vas a querer ir a Ixmaquil, a lo mejor porque te trae recuerdos de que fuiste con tu familia, de que fuiste con tu shum, de que te subiste a un juego mecánico, de que viste a las vacas, de que tocaste a lo mejor a los animales, etcétera. Otro muy buen ejemplo es el restaurante que tenemos que se llama El Tucho o el Adiós. Este tipo de restaurantes no nada más venden comida. O sea, la gente cuando va no dice, ay, voy a ir para comer las botanas más exquisitas del mundo. No, la verdad es que van por el ambiente, por el servicio que da el restaurante. O no van para decir, ay, voy a comprarme una Coca-Cola de 30 pesos en El Tucho. No sé cuánto cueste ahorita. Cuando la coca te cuesta 10 pesos. No, van por el servicio, por el ambiente. ¿Por qué? Porque vas a comer comida yucateca, porque hay bebidas alcohólicas,
y porque sobre todo hay estos personajes, ¿no? Que son los cómicos o es la variedad, hay música en vivo en el caso de Ladios, hay teatro regional en el caso de Tucho. Entonces es el servicio, la experiencia que vives en el lugar es lo que te venden estas empresas y de esta manera pues compiten con otras. ¿Por qué voy a ir al Tucho y no voy a ir a otra fondita que a lo mejor me va a costar más barato? Porque en la fondita no hay la experiencia que me venden en el Tucho, no hay ese servicio. Otra manera de competir es con la innovación tecnológica, es decir, con las mejoras que le hacen a los productos. Te dicen, ya sé que me compraste este producto, pero fíjate que tengo este otro que lo acabo de crear y es mejor. Entonces, ¿qué te parece si dejas ese y me compras mejor este? Un ejemplo son los iPhones, o de hecho todos los celulares, que te venden, sacan el iPhone 10 y al año siguiente el iPhone 11 y el año siguiente el iPhone 12, ¿sí? O sea, son pequeñas mejoras que le van haciendo al producto, o que al menos dicen que les hacen al producto, pequeñas variaciones o grandes variaciones dependiendo. Por ejemplo, una gran variación son las Smart TV. Antes, pues las televisiones no podían conectarse a internet. Sale la Smart TV y entonces ya el mensaje es, cambia tu tele, aunque no te lo digan literalmente, el mensaje que te intentan dar es, cambia tu televisión por esta Smart TV, porque con esta pues ya vas a tener acceso a Netflix, vas a tener acceso a Claro Video, vas a tener acceso a YouTube, para que pongas tu música. Entonces necesitas esto y te crean esa necesidad, ¿no? Entonces eso es competir por innovación tecnológica. Por último, otra estrategia que usan es la estrategia de deseo aspiracional. Aquí lo que te venden es lo que representa el producto. No sé por qué en la clase dije Roger, la marca de relojes que les estaba diciendo es Rolex. La marca Rolex es una marca de estatus. Quien tiene un reloj Rolex representa que tiene dinero y que tiene poder. Es una marca de reloj que te vende estatus. Entonces, tú lo compras por ese deseo aspiracional, por lo que quieres llegar a ser. Entonces dices, bueno, yo ya soy famoso, por ejemplo, pensemos en el Canelo Álvarez. Soy famoso, tengo dinero, ¿qué puedo hacer para demostrar que soy una persona adinerada? Pues me voy a comprar un Rolex porque es el reloj que utilizan las personas ricas en el mundo. No nada más en México, en el mundo las personas más adineradas, los relojes que utilizan son Rolex. Este hermoso aventador también es una estrategia aspiracional porque pues te da la idea también de dinero, de juventud quizá, de adrenalina. Entonces la persona que tiene dinero pues sí se lo compra porque quiere demostrar que es una persona joven, que es una persona con adrenalina, que es una persona, digamos, original, etc. Y otro muy buen ejemplo son las motocicletas Harley Davidson, que no es un producto tan costoso como los anteriores, sí cuesta más o lo mismo que un coche promedio, pero digamos que está más accesible. Harley Davidson no vende la motocicleta en sí, lo que te vende es libertad. Es la idea de libertad, es el deseo aspiracional de tener libertad, de a lo mejor de ser rudo, ruda, eso es lo que te vende, ¿ok? Entonces la gente empieza a consumir Harley Davidson por la idea, por el deseo aspiracional que eso conlleva. Yo me voy a comprar una Harley porque pues así me voy. De hecho hay clubs que se dedican a viajar en Harley Davidson juntos por una zona, por un país, incluso por el mundo, porque es el deseo aspiracional de la libertad, de no estar atada a un lugar, sino que con tu Harley Davidson puedes recorrer el mundo que tú quieras, ¿no? Entonces no es tanto lo bonito que sea la moto, que sí hay motos muy bonitas de la Harley, no es tanto la potencia que tenga, que sí son potentes, por eso son caras, sino es el sentido, el significado que la persona le da o que la empresa quiere darle a la persona de, con esta moto tú puedes ser libre, tú puedes recorrer el mundo. Sí, es una aspiración, es un deseo aspiracional lo que venden, ¿ok? Entonces, estas son algunas estrategias que el mercado utiliza para competir. Tarea con 5 ventajas y 5 desventajas de las redes sociales. Nos vemos en la próxima sesión.